académica 2021 titulada Implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud mental. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy tenemos el placer, el honor y pues el privilegio de que nos acompañe en, en este día el maestro Marco Antonio Toe Wan, y a quien le damos la más cordial bienvenida. En nombre de Grupo Polar y Psicólogos, TDAH Integral y Comunicando Manos, gracias por estar aquí, maestro Marco Antonio. Sé que varios de ustedes ya han estado con nosotros en días anteriores. Para los que no han estado, sí me gustaría dar una pequeña semblanza de los objetivos que persiguen nuestros organizadores. Grupo Polar y Psicólogos plantea fomentar la práctica responsable y ética de las psicólogas y los psicólogos por medio de la actualización, capacitación, investigación y la aplicación del conocimiento teórico bajo prácticas vivenciales donde a su vez se promueva la responsabilidad social. En TDAH Integral, nuestro objetivo es ofrecer un servicio multidisciplinario en busca del desarrollo armónico de la niñez y la adolescencia. Asimismo, estamos comprometidas y comprometidos con la capacitación actualizada a profesionales del área de la salud mental, psicopedagogía y educación. Comunicando Manos es una asociación con fines de divulgación, interpretación y enseñanza de la lengua de señas mexicana que desarrolla protocolos de atención a las personas con discapacidad y fomenta la cultura de la inclusión. Como les vuelvo a repetir, mi nombre es Laura García. Soy psicóloga aplicativa de Grupo Polar y Psicólogos. Una vez más, gracias. Varios de ustedes ya conocen nuestra dinámica. Les pedimos que mantengan su micrófono cerrado, lo mismo que su cámara, por favor. Tenemos a nuestras estimadas intérpretes, las asignantes Verónica Baena y Nayeli Rodríguez, que nos acompañan esta tarde. Gracias por estar con nosotros para esta interpretación de la lengua de señas. El día de hoy, como les comentaba al inicio, nos honra con su presencia el maestro Marco Antonio Toe Wan, quien es vicepresidente en la zona sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. Si me lo permiten, en esta ocasión también me permitiré leer la semblanza del maestro para no omitir detalle alguno o cometer algún error. El maestro Marco Antonio Toe Wan es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Mayar, Mérida, México. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, México. Lleva 16 años de ejercicio dentro del ámbito de derechos humanos, academia, activismo y función pública. Ha escrito diversos artículos y ensayos en materia de derechos humanos para diversas revistas académicas y jurídicas. Profesor de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho en la Universidad Anáhuac Cancún. Ha sido becario desde el 2005 del Programa Internacional de Liderazgo para la Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y Jóvenes Go Joven. Tallerista, facilitador y consultor en temas sobre género, masculinidades, discapacidad y derechos humanos en general. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer por 2 ocasiones, en 2009 y 2011, y desde el 2019 a la fecha. Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y en la actualidad vicepresidente de la zona sur de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. Maestro Marco Antonio, una vez más sea usted bienvenido. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la presentación tan bonita. Quiero agradecer a quienes me hayan hecho posible esta invitación y, por supuesto, también quienes están haciendo todo lo posible por realizarla. Yo sé que cuesta bastante, más todavía en estos momentos de pandemia, el poder acceder a ciertas plataformas, ¿no? Y también ofrezco, por si disculpa de una vez, porque si llega a fallar algún momento la conexión, no lo voy a usar como excusa, pero veo que en varias reuniones que tengo todos los días
falla siempre algo, ¿no? Entonces trataré de estar aquí siempre conectado y en dado caso pido su paciencia. Vamos a hacer una dinámica de dos partes. Si me lo permite, específicas respecto a la invitación que me hicieron. Y ya en la segunda parte hacemos una interacción para que ustedes puedan también preguntar algo. ¿Sale? Bueno, no les puedo ver si están de acuerdo, pero supongo que sí, ¿no? Sin pecar de autoritario. Bueno, pues muchas gracias. Cuando hicimos el contacto con Grupo Polaris, hubieron por ahí algunas conversaciones respecto al título del tema, ¿no? Y al final hicimos un ajuste muy bueno que a mí me parece idóneo para poder enmarcar en esta conmemoración del seminario que están realizando, toda vez que implica la relación intrínseca del derecho con la psicología. Voy a tratar de hablar más despacio por la traducción por la interpretación, perdón. Pero bueno, entonces, dicho de que vayamos a poder entrar al terreno de cómo se vincula lo jurídico con lo psicológico, me parece bastante viable, sobre todo que escuchaba al principio la misión, los objetivos de las asociaciones y organizaciones que componen este seminario o que organizan el seminario respecto a sus metas, como dije, y hablaban sobre la ética, sobre los valores, sobre los objetivos precisos, específicos que van delineando el trabajo, en este caso, del profesionista en psicología, ¿no? Y lo comento porque justo ahorita que estamos iniciando el semestre en la universidad donde me toca dar clases, estamos abordando, como es parte de lo que exige la matrícula, los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? Y lo más interesante, quienes me escuchan el día de hoy, es que cuando vamos explorando los fundamentos, pues necesariamente tenemos que recurrir a la filosofía jurídica de los derechos humanos. Aquí quiero como posicionar el estudio de los derechos humanos, ¿sale? Y con ello, pues ya me lleva a la primera premisa que establece que los derechos humanos no son estudio exclusivo del derecho, ¿sí? ¿Me están viendo y escuchando? Porque creo que nadie se mueve. Sí, maestro. Parece que nuestra compañera Verónica tiene un problema con con su cámara. Pero ahorita lo verificamos. Adelante. Puedo continuar, ¿verdad? Sí. Entonces, perdón, porque yo soy medio llevado a veces. Entonces, primera premisa, los derechos humanos no son objeto exclusivo de estudio del derecho, de la disciplina del derecho. ¿Ah? Entonces, le comentaba, me reivindica la filosofía jurídica que en pocas palabras, sin ánimos de dar aquí un choro mareador, me lleva a cuestionar los orígenes, la validez y, por supuesto, la legitimidad de las normas aplicables, en este caso, a los derechos humanos, ¿sí? Si hacemos a ver, rápidamente un desglose, nosotros estudiamos como juristas la norma en sí, pero la norma que para nosotros es la más fuerte y que es objeto del estudio específico del derecho, pues va a ser la norma jurídica. Entiendas entonces que hay normas morales, normas religiosas, normas sociales, pero es la norma jurídica la que conlleva toda una investidura, por supuesto, de características de coercibilidad, que significa que se hagan valer, que haya una fuerza pública de objetividad que esté escrito de acuerdo a lo que la sociedad demanda y finalmente que tenga un fin, ya sea sancionar, prohibir, establecer, declarar, definir o describir, ¿ok? Entonces, fíjense, ya mencioné derecho, filosofía jurídica, pero también empiezan a ganar terreno otras ramas que son la filosofía política, porque vamos a estudiar el pensamiento político, cómo repercute en los derechos humanos, ¿sí? La teoría jurídica también, las definiciones de dónde están plasmados los derechos humanos, quién los contempla y por qué tenemos que obedecerlos y por qué el Estado tiene que cumplirlos. Y aquí, fíjense, toda palabra que estoy haciendo lo hago con toda conciencia, muy a propósito. Por favor, les suplico que tomen apunte.
si algo no queda claro para que puedan preguntármelo en la segunda parte, ¿sale? Ya mencioné incluso al Estado, ¿no? El Estado como objeto, perdón, el Estado como sujeto para cumplir los derechos humanos. ¿De quiénes? Por supuesto, de las personas gobernadas, ¿no? Y aquí también hago hincapié, no solamente entra en este cajón de personas gobernadas los ciudadanos mexicanos. Y a lo mejor van a decir, empieza el rollo del lenguaje incluyente, pero tiene mucho que ver. Les decía curiosamente el martes pasado a mi grupo de alumnos que como anécdota histórica, en Francia, en la revolución, cuando culmina y trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre, precisamente Olympe de Gouges, una insurgente y revolucionaria en Francia que había acompañado la lucha francesa, ella había estipulado que si se ganaba la lucha iban a haber acuerdos para beneficio de los derechos de las mujeres, pero prácticamente cuando termina la revolución y se decreta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, literal, gente que me escucha, era el hombre, con pene, entiéndase, genitales masculinos, ¿sí? Y ciudadano también francés, ¿ok? No entraban los pobres y tampoco entraban las mujeres. Entonces, lo hago como un referente histórico de por qué la importancia de mencionar, o como diríamos en derecho, lo que no está escrito no se cumple, ¿no? O no obliga a cumplirlo, que es un principio también kelseniano, que estudia precisamente una corriente que se llama positivismo jurídico. En pocas palabras, para ir encaminando y no revolverles, estamos hablando de filosofía, les decía, filosofía jurídica, los fundamentos de la norma. Y esas normas la va a estudiar la teoría jurídica. Entramos también al papel, y aquí se va acercando en el juego de las ciencias sociales con la rama de la psicología. Entra también la sociología jurídica. La sociología jurídica, como una subrama del derecho, va a establecer la relación que existe entre sociedad y la norma que aplica a los derechos humanos. Y entonces encontramos que en la sociología jurídica justo es la ciencia del derecho que va a romper con el esquema que tenemos encontrado de que todo el estudio de los derechos humanos es jurídico, sino que necesitamos el auxilio, necesitamos la retroalimentación y también necesitamos la definición que nos puedan otorgar otras ciencias, otras disciplinas, en este caso sociales y hasta algunas biológicas, de los derechos humanos. Ejemplo, la antropología, la historia y la psicología. La antropología, el análisis cultural de un sujeto que es gobernado y que es un sujeto activo titular de derechos, cómo se siente él, cómo vislumbra, cómo mira el terreno de los derechos humanos. ¿Será que el pensamiento que tenga una persona que vive aquí en Cancún la tiene una que vive en una comunidad alejada en la selva maya, que vive en una comunidad con tradiciones muy arraigadas y ancestrales? No, ¿verdad? ¿Y será que también haya un problema de repercusión en lastimar su plan de vida a una persona indígena que se ve obligada a salir de su entorno comunitario, donde tiene una identidad colectiva, pero que al tener que trasladarse a un entorno donde no se habla su idioma y que aparte, déjate que no se habla, está en condiciones paupérrimas, las únicas ofertas de trabajo son, perdón que lo diga, de servilismo casi moderno, y está 1000 veces sujeto a problemas como trata de personas, explotación laboral, y lo más grave, ni siquiera se habla su idioma, pero lo más grave todavía en cereza de pastel es la discriminación que va a vivir esta persona. Y esto entonces lastima el plan de vida de la persona, cómo reacciona el sujeto a esa interacción. Y es ahí donde surge la psicología como rama, como ciencia, que va a enfocar también su estudio a los derechos humanos. Sí se dan cuenta que lo que estoy hablando, que no veo ni una cara, entonces me imagino que están allá o inspirados, dormidos, pero bueno, a mí me gustaría mucho también, por lo menos con las imágenes, ver la retroalimentación. Pero quiero posicionar esta parte del derecho, ¿sale? Que es lo que a mí yo entiendo. Gracias por la manita, María Metri. Ya me da una indicación de que está escuchando. Sí, maestro. Cualquier pregunta. Y entonces es lo precioso. Vamos a otro caso. Ya estoy inventando el terreno psicológico. La gente que ayer platicaba con dos grandes colaboradoras, que son aparte compañeras de formación de años, una de ellas maestra, otra colaboradora conmigo en la comisión, y platicábamos del tema de la balacera que hubo en Cancún el 9 de noviembre, ¿no? Y en eso comentábamos, me decía, Marco, pero tú estás de acuerdo
que en reivindicar la reparación, lo monetario, no les suple lo que se vivió en ese momento. Tenemos reportes de gente que se despierta a medianoche y llora. Tenemos gente que durante la Navidad, así como los perritos sufren por el tema de las bombitas y los pirotécnicos, también escuchaban bombitas, escuchaban ruidos de petardos y lloraban, se alteraban, ¿no? Otra gente que nada, ve una patrulla, luces de patrulla. A mí, por ejemplo, particularmente, y es algo también que trabajo con mi oftalmólogo mucho, la luz de la patrulla me marea, es una cuestión que tengo desde adolescente, ¿no? Pero a esta persona, aparte que les marean las luces, le provoca un shock, un estado de indefensión y un terror, ¿no? Entonces, vean cómo va estudiando también, vean cómo se van presentando interacciones que van a generar cuestionamientos que necesitan ser respondidos, necesitan ser atendidos desde la misma psicología. ¿Se dan cuenta de lo fascinante de eso? Entonces, voy a la segunda premisa. Por ende, se requiere un estudio multidisciplinario científico de los derechos humanos. Y aquí me voy a partir para esta subtercera parte de la conferencia o de la plática, que me voy a lo científico. Y empiezan las trabas y empiezan los problemas y empiezan los enfoques y las subcorrientes, porque encontramos también que la misma psicología, ya para los avances que hemos tenido como ciencia, que aparte ustedes sabrán como gente experta en el tema, yo me dediqué a estudiarlo y también he trabajado con muchas psicólogas, pero no puedo ostentarme como un psicólogo porque sería aberrante y aparte bastante pretencioso aparte inútil, ¿no? Falso, mentiroso. Pero sí puedo decir que lo que he investigado de la psicología, encontramos que es una ciencia con bastante terreno teórico, pues corto en tiempo, si lo comparamos, por ejemplo, con el derecho, con la medicina y con otras ciencias, ¿no? Y eso no significa que sea menos importante, sino lo que quiero llegar es como también, si todavía tenemos problemas en las interacciones, en las vivencias, que aquí quiero aportar, por cierto, hago un paréntesis, la palabra vivencia refiere una serie de acontecimientos de la realidad que vive la persona titular de los derechos humanos, entiéndase, todas las personas, ¿no? Y entonces en la psicología, con las vivencias de las personas, vamos a encontrar que hay también contraste en los subenfoques, pero tienen que empezar a aterrizarse, o ya se están aterrizando más bien, perdón, las ramas o los enfoques psicológicos o las disciplinas combinadas con la psicología que van a tener un terreno de acción, ¿no? Entiendas en los temas de tortura, en los temas de plan de vida, en los temas de estabilidad emocional y todo por lo que pasa una persona que es víctima de una violación a los derechos humanos. Jurídicamente, personas que me escuchan, jurídicamente nuestro marco legal mexicano está establecido dos caracteres de víctimas. Se es víctima según las leyes correspondientes cuando una persona en una sentencia, el juez declara la calidad de víctima de un delito, un juez penal en este caso. Y también se es víctima cuando el sistema ombudsperson, entiéndase las comisiones de derechos humanos del país y las procuradurías que existen, que son poco nomás dos en el país, establece también mediante una recomendación, vamos a ver un poquito más adelante que es una recomendación, el carácter de víctima de violación a los derechos humanos. Pero el solo hecho de calificar como víctima a una persona que fue violada en sus derechos humanos, ya entra la necesidad de hacer un estudio multidisciplinario y que corresponde, y aquí lo voy a decir más lento, porque me adelanto bastante, a la transgresión y por ende al cumplimiento de un derecho humano toral, que es el derecho humano a la reparación del daño, reparación integral del daño, ¿sí? Entonces, aquí, si me lo permiten, voy a compartir un Word. ¿Sale? A ver. Comparto un Word. ¿Dónde está mi Word? Aquí está. Entonces, encontramos que hay un derecho, el derecho... Ay, no sé qué le pasa a mi máquina. El derecho fundamental a la reparación del daño. Quiero hacer un parteaguas, nada más. Fundamental significa que está doblemente reconocido, que está ya en la Carta Suprema y que la misma Corte Mexicana en este caso ya definió como tal, ¿sale? Entonces, el derecho fundamental a la reparación del daño. Pueden decir también ustedes el derecho humano a la reparación del daño, es correcto, ¿sale? Y ese derecho humano a la reparación del daño conlleva
todo un marco normativo donde a fuerzas interviene la psicología. Y hablamos entonces que en la recomendación, que es la resolución que dicta, en el caso quintanarroense, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, donde un servidor es titular, contempla varios puntos, valga la redundancia, recomendatorios o petitorios. La Comisión de Derechos Humanos le pide a la autoridad que violó derechos de la persona que pueda reparar. Atención con las palabras, ¿eh? Nosotros pedimos a la autoridad que repare, nosotros no castigamos, nosotros no sancionamos, nosotros no obligamos, ¿sale? Nosotros pedimos, le pedimos, pero sí lo baso, y aquí como buen abogado me va a salir, ¿no? En el artículo 1 de la Constitución mexicana, que establece el deber del Estado mexicano de prevenir, prevenir en orden, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Ok? Quiero también poner algo muy importante. La recomendación es una de las tantas formas que tiene la Comisión de Derechos Humanos para concluir un expediente. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí lo voy a subrayar. Únicamente se dicta recomendación cuando se comprueba después de una ardua investigación que sí la autoridad violó derechos humanos. ¿Sí? Entonces son términos jurídicos, pero ya implica varias cosas. Y aquí voy al último punto sobre este tema. La recomendación en sus puntos petitorios que conlleva la reparación. La reparación implica varias modalidades. Una es indemnizar. 2 es compensar. 3, restituir. 4, garantizar la no repetición. 5, rehabilitación. Y hay sexto, varía según los autores, que implica medidas, la satisfacción. Pongan atención a esto porque aquí entonces voy a entrar a gran parte de la plática, que es como esencial. 15 minutos para luego ir a otros ámbitos de la psicología. En esta reparación, jóvenes, iba a decir jóvenes por costumbre, yo sé que hay mucha gente joven, y si no, pues jóvenes de corazón. En este punto, quiero hacer hincapié. Yo dicto una recomendación porque investigué y corroboré, probé, mediante una investigación, obviamente, valga la redundancia, que se violaron derechos humanos, ¿no? Entonces, le voy a pedir en los varios puntos que yo resuelva, entiendes, como un tipo sentencia, pero no es una sentencia porque no obliga y tampoco castiga como Comisión de Derechos Humanos. Le pido indemniza. ¿Qué es indemniza? Paga.
Indemniza, paga. Compensar. ¿Qué es compensar? Trata es como equilibrar. Y si rompiste esto, devuelve esto, ¿no? Como compénsalo, bueno, queda claro. Restituir es devuelve si se puede, si es posible. Aquí atención también, hago hincapié. Muchas veces pueden incluir todas, otras veces no pueden, faltará otra medida que no se incluya por la naturaleza de los hechos violatorios, ¿sí? ¿Qué significa? A lo mejor la forma en que se violó derechos humanos no implique, por ejemplo, pagar algo, indemnizar, nada más implique, por ejemplo, satisfacción, no repetición, bla, 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 ¿ok? Garantizar la no repetición es algo muy fuerte. Garantizar la no repetición implica que la autoridad tome medidas que puedan prevenir y que esto no vuelva a ocurrir con otra persona. Rehabilitación, y aquí entra mucho la psicología. En la rehabilitación muchas veces se pide, se exige que se tome un proceso terapéutico, un proceso psicológico, un proceso integral, un proceso de recuperación, muchas veces no solamente de salud física, sino también de salud mental. Y satisfacción también tiene tintes psicológicos. La satisfacción, si bien va encaminada a acciones emblemáticas que puedan devolver la satisfacción de la persona, pero también repercute en su estado mental y en su calidad de víctima. Para que quede más claro, disculpa pública, publicación en periódicos masivos de que violó derechos humanos la autoridad, la expedición de un monumento, el nombre de una calle, el nombre de un día feriado, bla, 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 muchas cosas, ¿sale? Pero la satisfacción tiene que estar intrínsecamente ligada a la voluntad de la persona que sufrió la violación, es decir, la víctima, ¿sí? Y aquí abro otro apartado. No sé si aquí quieren hacer una pregunta. Aquí sí permito, voy a romper con el guión que yo mismo puse. 3 minutos para hacer preguntas o algún concepto que no les quede claro. Cri, 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 cri. ¿Está bien? Aquí estamos, maestro, aquí estamos. Muy bien, vamos bien. Oye, ponen sus cámaras todos dormidos, ¿no? Ok, bueno, entonces, wow, qué buenos alumnos, me lo voy a llevar a la universidad. Okay. De acuerdo, perdón, maestro, de acuerdo al chat nos dicen que todo está muy claro, que todo bien, que todo está muy claro. Y bueno, por favor, pregúntenme, porque como soy abogado y bueno, maestro de derechos humanos me ayuda mucho porque tengo un enfoque disciplinario, pero pues mi formación es jurista, ¿no? A veces puedo pecar de caer mucho en tecnicismos, entonces también es un error que cometemos, ¿sale? Entonces, por favor, siéntanse libres, si no apunten para luego preguntar, ¿sale? Bueno, podemos hablar horas de este derecho humano que es toral, a mí me fascina. Regreso, vamos a situar un poco un repaso rápido. Estamos hablando de la vivencia, acuérdense que vivencia es sociológico el término, de la realidad de cómo se violó el derecho, cómo se violaron derechos humanos a una persona y cómo violamos derechos, mejor dicho, como el Estado, el gobierno. Por cierto, no aclaré eso. Cuando hablo de Estado, me refiero a país, a México, a Quintana Roo, a municipio, a la instancia gubernamental. Si yo digo la policía violó derechos humanos, la policía representa al Estado que tiene que reparar, ¿sale? Si el Ministerio Público violó derechos humanos, el Ministerio Público representa al Estado que tiene que reparar. Si el sector salud, un médico o un psicólogo, también pasamos a ver ese tema un poquito más adelante, violó derechos humanos en un hospital público, el Estado tiene que pagar, ¿sí? No hay por donde se escape. Toda persona que está designada como servidor público o como funcionario, en este caso, va a ser parte del Estado y por ende va a tener que reparar si violó derechos humanos. ¿Quién dice eso? Acuérdense que no me lo saqué de la manga. ¿Quién lo dice? Artículo 1 de la Constitución. Cuando las autoridades tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Entonces, si se dan cuenta, este derecho está como totalmente protegido, blindado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Primero que nada, como un derecho humano. Segundo, como todo un procedimiento. Tercero, con una gama de leyes que implican la calidad de víctima. Y finalmente, con lo que ya les mencioné que está acá, con las distintas modalidades que se establecen para su cumplimiento. ¿Se dan cuenta qué grande es esto? ¿Sí?
Y todo esto, todo lo anterior, implica necesariamente un enfoque. ¿Qué enfoque, muchachos y muchachas? Un enfoque victimal. Aquí se pone bueno el asunto, porque aparte a mí me encanta el tema de psicología. Fíjense que humildemente les comparto, que a veces me dicen, ¿usted es psicólogo, maestro? Le digo, no, no tengo el honor, pero me gusta mucho la psicología. Y tampoco pretendo, como le dije, ¿cómo se dice? Usar una profesión que no tengo, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta leer sobre temas psicológicos porque se involucra mucho con derechos humanos. Y el enfoque victimal, entonces, aparece como una herramienta, estudiantes, psicólogas, psicólogos, jóvenes, una herramienta que va a ser parte, el enfoque victimal es una herramienta que forma parte del enfoque global de los derechos humanos. Para que quede más clara esta explicación, por favor, recuérdenme, si no es mucho pedir, Michelle o Laura, que yo desarrolle esto en la última parte, en los últimos 15 minutos que me queden, ¿sale? El que es el enfoque global. Entonces, les decía. Perfecto, maestro. El enfoque victimal, vamos a poner una serie de requisitos o puntos que ahorita me estoy trayendo de la mente, pero que no quiero atiborrar, pero que me parecen fundamentales. Primero que nada, voy a poner aquí números. Primero que nada, conlleva a la reparación. Ya lo vimos, ¿no? Segundo, la calidad de víctima, que puede ser de delito o de violación a los derechos humanos. Obviamente el terreno que me ocupa a mí, Marco Toy, la Comisión Estatal, únicamente es esta, ¿sale? Es importante que lo vean ustedes, ¿sale? Tercero, exige un cumplimiento ineludible de otros derechos. Por ende, conlleva al análisis de los derechos de las víctimas. Y aquí se pone más bueno. ¿Se dan cuenta cómo un derecho lleva a otros derechos? Ya hablamos te violan tu derecho a libertad de expresión, te violan tu derecho a la libertad de tránsito, te violan tu derecho a tu vida, a varias cosas. Eso va a exigir que se cumpla otro derecho, que es la reparación. Bueno, primero que nada, no lo estudiamos tanto, el acceso a la justicia. ¿Cómo va a ser este acceso a la justicia, no? Es un derecho humano también. Tenemos derecho humano al acceso a la justicia. Pero cuando se descubra, se investigue y se compruebe por medio de un proceso, por supuesto, de investigación, que violaron derechos humanos, entonces viene otro derecho que se llama reparación integral, ¿no? Y entonces se califica como víctima a una persona y esto requiere y exige un enfoque, el enfoque victimal. Y el enfoque victimal, en lo que ya mencioné, va a implicar el análisis y cumplimiento de derechos de las víctimas, ¿sí? Derechos de las víctimas, ¿cuáles serían? Primero que nada, igualdad de armas en el proceso. Esta igualdad de armas suena muy español, suena muy así español, pero está como global. Aquí sería como igualdad e imparcialidad. Es más o menos eso. O sea, que tanto quien está sometido como culpable y quien está sometido como víctima tengan las mismas garantías en el proceso. Eso no estaba antes, gente que me escucha. No estaba antes en la Constitución. Por cierto, un dato histórico nada más. A partir del 2008, en la Constitución. 2008, Constitución. ¿Sale? Aquí ya no quiero confundir, perdón. A ver. No voy a citar todos, algunos nada más. Ahora ya vimos. Primero que nada, igualdad de armas y perspectiva de género. Debido proceso. Acompañamiento psicológico. ¿Vieron? Acompañamiento médico. Y así nos vamos con varias.
Entonces, aquí encontramos un terreno enorme, ya incluso regulado, por los que lleva el cumplimiento de los derechos de las víctimas, ¿sí? Vamos a pensar, me estoy metiendo ya al tercer tema, que estoy yendo muy bien, por cierto, en los tiempos, gracias por apoyarme con eso, que es el de la tortura. La tortura, ¿sí? La tortura, bueno, esto me interesa mucho. En las violaciones, voy a poner como un dato así, como un punto de observación, ¿no? Puse el asterisco acá. Aquí está. En las violaciones de derechos humanos, algunas de ellas han sido perpetradas, mejor dicho, perpetuadas. Es que aquí, pero cae más perpetuadas. Han sido perpetuadas históricamente por el aparato gubernamental. Por ende, conlleva todo un sistema de legitimación. Aquí aclaro, legitimación que no legal. Conlleva un sistema de legitimación que no solo lo sustenta, sino lo repite, lo normaliza y dificulta su reparación. Esto se llama, este tipo de violaciones se llaman violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso es como película de terror, ¿eh? Les puedo recomendar muchas películas sobre eso. Lean, por favor, esto. Lean esto de nuevo, de favor, en voz baja. Yo también hago lo mismo con ustedes. Estamos hablando de que que el Estado ha legitimado, ha sistematizado violaciones a derechos humanos, y una de ellas es la tortura, en este caso la tortura. Entonces, la tortura es una violación grave a los derechos humanos. Aquí voy a ser un poquito redundante, pero quiero resaltar. Grave, para mí toda violación de derechos humanos es grave, pero en este caso, dentro del esquema de lo grave, esta es más grave todavía, ¿sale? Entonces vamos a poner, para que quede más claro, violación doblemente grave. Es una violación de lesa humanidad. ¿Sí? Es una violación sistemática de los derechos humanos. La ONU define, y ya los juristas de la Corte y varias cortes interamericanas, mexicanas, latinoamericanas, europeas, que una violación sistemática es de gran preocupación, y entonces existen relatorías especializadas en la ONU que van a estudiar cómo el Estado, en este caso mexicano, ha llevado tanto la prohibición, el castigo, pero lo más importante, la reparación a las personas torturadas. No puedo escapar de este tema, y voy a meter un poco la parte histórica, la historia como ciencia, rápidamente, para ir terminando con esa primera parte, sin dejar tampoco de ligarlo con la psicología. En nuestra historia mexicana, estudiantes, psicólogas, psicólogos, ¿por qué? Porque sabemos que han habido gravísimas violaciones, en el caso de Atenco, en el caso del 68, la guerra sucia que vivió México en los 70s, 80s, si mal no estoy, parte de los 90s, violaciones en materia de derechos indígenas, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por supuesto los feminicidios, los crímenes de odio, pero muchas veces con ellos se conlleva la tortura. La tortura requiere de un análisis, entonces, como es sistemático, requiere de un análisis especializado
para su, voy a ir por partes, A, presunción de dictaminación y C, solo si es posible su corroboración. Fíjense qué complicado es esto. Y esto va a estar acompañado generalmente por un mecanismo de aplicación para su valoración y estudio, que es el famoso protocolo de Estambul, bueno, en inglés, español, Estambul, ¿ok? El protocolo de Estambul es un documento orientador esencial para el estudio de la tortura como violación a los derechos humanos y requiere de un equipo integral multidisciplinario. Abogado, antropólogo, bueno, voy a poner el último antropólogo, abogado, abogada, médico, médica, psicólogo, y lo voy a poner un país porque está un poco, todavía no está tan forzado, pero sí ya se está estudiando y aplicando, y algunas veces antropólogo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita sí, abren sus micrófonos. ¿Alguien me responde por qué la tortura requeriría un equipo especializado para su dictaminación? Hola, me llamo Marcos, a una conferencia. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Por qué? No, David, ¿quién quiere responder? ¿Por qué requeriría un estudio integral? Bueno, buenas tardes. Pudiera ser por el hecho de que como seres humanos, o sea, es un derecho humano, no somos seres que se puedan estudiar desde un solo ámbito, sino justamente dentro de todas las perspectivas. Entonces, el abogado entiendo que en el área jurídica, ¿no? Para poder estar estableciendo o reconociendo o informándole los derechos a los que son los derechos que son inherentes a esa persona. El médico, pues, para verificar el estado físico o de salud, el psicólogo, evidentemente, para poder precisar o hacer un diagnóstico referente a los daños que pudieran haber provocado esa tortura. Y yo me imagino que el antropólogo, porque es necesario estudiar el ambiente en el cual se está dando, o sea, no solamente como individuo, sino como sociedad en el que se están desarrollando estas prácticas de tortura. Excelente, excelente. Y el psicólogo, psicóloga, obviamente porque existe una afectación mental Claro, de la salud de la persona que vivió tortura, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Quién habló, perdón? La psicóloga Bricia González, a sus órdenes. A mucho gusto, Bricia. Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Bricia, por la aportación. A usted, gracias. Sí, Bricia, excelente, ¿no? Ahí está el ejemplo. Quería ponerlo sobre la mesa porque entonces se requiere un análisis y actualmente la Comisión de Derechos Humanos tiene equipos integrales conformados por médicos, psicólogos y abogados que en este caso estudian. Es un tema nuevo, ¿eh? Es un tema nuevo. Y lo comento no porque diga, ay, nuevo en el... Ponemos, ándale, silencio, gracias. Es un tema nuevo en su aplicación, estudio y análisis, pero es un tema sistemático que ya vimos. Me gustaría mucho que quedaran ustedes la definición que dije de violación sistemática a los derechos humanos. Cuando ustedes escuchan, la ONU estableció que el feminicidio es una violación sistemática a los derechos humanos, se está refiriendo a todo esto que ya vimos, que es grave, que es todo ese rollo, ¿verdad? Lo que puse aquí, aquí en este párrafo y en los demás. Y aquí está, la tortura es un ejemplo de una violación sistemática de los derechos humanos. Y ahí viene lo más grave. El Estado lo ha afianzado como parte, y por eso llaman al antropólogo, incluso a un sociólogo. Y asústense, señores, ¿eh?
y mujeres, idiosincrasia. Hay una idiosincrasia, no voy a hablar de Latinoamérica, de otros lugares, voy a hablar de Quintana Roo y México. Hay una idiosincrasia mexicana de torturar. ¿Quién me explica eso desde la psicología social? A ver. Que no sea Bricia. Digo, si quiere la Bricia, adelante, pero si no. Chicas, chicos. Luego siento que estoy en sesión espiritista, ¿eh? Que no sé si me hablan o me escuchan del más allá de la pantalla. Bueno, yo lo digo. La idiosincrasia, porque conlleva ya toda una serie de características que invisten y también revisten al mexicano en este caso, ¿no? Yo hace poco hice una declaración, bueno, hace poco, hace como un año de la pandemia, luego me parece que se va el lapso del tiempo, ¿no? El sentido del tiempo. Les comentaba que me decían, oiga, licenciado, pero la tortura en Quintana Roo, en México, existe. Le digo, claro que existe y es sistemática. Y además, la tortura proviene muchas veces de la educación que recibimos en los hogares, ¿sí? Vemos el castigo como algo normalizado. Bueno, ahí no me voy a meter en temas de psicológico, ustedes son los expertos y expertas, pero ustedes van a encontrar que mucho en las redes sociales del linchamiento social lo hacemos con 3 regulaciones morales que son parte de la idiosincrasia. 1, nos creemos los amos de la verdad. 2, juzgamos y prejuzgamos y requetejuzgamos y ahí victimizamos y revictimizamos, ¿sí? Y 3, apostamos siempre al castigo. El castigo, ya sea como oferta o demanda, lo tenemos muy metido. Las campañas políticas incluso sube un candidato, vamos a castigar, vamos a aumentar las penas. No, el derecho penal no es la solución de todo y se ha demostrado históricamente, ha fallado el sistema penitenciario incluso. No es posible que hoy por hoy tengamos en una cárcel a un delincuente, y lo digo por el sentido, y aquí sí lo subrayo porque lo dictó un juez, a una persona ya que sea privada de su libertad como delincuente, como se le conoce, de un fraude financiero, a que tengamos a una persona que es multihomicida, ¿no? Entonces, también se ha demostrado que existe un prejuicio y discriminación terrible donde las personas que se supone que radican y pagan su pena salen y están en condiciones totalmente vulnerables. O ya salen muy enfermas, muy cansadas, no les dan trabajo, se ha satanizado, no hay requisitos de validez, de validación y constancias de cómo esta persona realmente se reintegró a la sociedad. Y si a eso le si a eso le agrega los estudios que hemos arrojado como Comisión de Derechos Humanos, que nos hemos atrevido a marcar lo que está mal en el sistema penitenciario, por Dios, por Buda o por quien crea, ¿no? O sea, es lamentable, es deplorable, ¿no? Entonces, es parte cómo se va inyectando la cuestión psicológica, entiéndase cuestión, toda la temática, todas las interrogantes dentro de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya voy terminando para poder pasar a una retroalimentación. Me gustaría mucho la retroalimentación que me vayan leyendo sus apuntes o preguntas, porque voy cerrando con la parte más importante para poder ya trabajar la media hora que quede para el final con un poco de función y competencia. La parte más importante que quiero resaltar es otros temas, no la parte más importante, la tercera parte, pero otros temas que repercuten la intervención, perdón, no creo, que requieren. Por cierto, ese Word se los puedo dejar, ¿eh? Otros temas que requieren la intervención de los estudios psicológicos en los derechos humanos son, y aquí lo tengo apuntado para que no haya problema. Esto sí lo investigué. A ver, deme un minutito. Bueno, primero que nada, todo lo relativo a la salud mental y sus violaciones a los derechos humanos. Es como el primero y global, ¿no? 2, encontramos también
la emisión de diagnósticos oportunos de carácter psicológico con profesionalidad, ética y enfoque de derechos humanos. ¿Qué es eso del enfoque? Lo dije que al final voy a platicar un poquito, ¿sale? 3. Bueno, hay cosas que van a decir, ay, Marco, esto ya es de hace del siglo pasado, pero siguen existiendo, ¿eh? Los centros de internamiento que tienen a su cargo a una persona infante o mayor de edad con problemáticas y o afectaciones psicológicas específicas, ¿verdad? Ya lo dije. Hola, maestro Marco. Gracias, Vero. Y bueno, aquí se abre un espacio. Ya llegué. Ay, gracias, Perfecto, maestro. gracias. Yo escribiendo muy emocionado y hablando solo. Ya estoy terminando. No sé dónde quedaron. Bueno, estoy poniendo, ¿ven el Word? Sí. Bueno, estaba poniendo todo lo relativo a salud mental y violación de derechos humanos. 2, la emisión de diagnósticos oportunos de carácter psicológico con profesionalidad, ética y enfoque de derechos humanos. 3, los centros de internamiento que tienen a su cargo a una persona infante o mayor de edad con problemas y o afectaciones psicológicas específicas. La tortura y sus implicaciones, la repito como parte de este estudio. La lobotomía está declarada como una forma de tortura. La violencia formalidad en sus formas psicológica y emocional, por supuesto. Las terapias de conversión que han sido prohibidas. Agua, psicólogos, pueden perder sus cédulas si alguien les descubre que están aplicando terapias de conversión que han sido prohibidas por la ONU. Y actualmente se empieza a plasmar en el terreno legal. Me falta una más. Las terapias también, terapias electroconvulsivas. Y creo que sería todo esto, esta primera parte que yo la pondría como un subtema. La intervención de la psicología como disciplina dentro del terreno de los derechos humanos. Voilà, ahí está. ¿Qué les parece? Abrimos con preguntas y respuestas para que pasemos a la segunda parte después, en la última media hora, a la función y competencia de la comisión y un poco del enfoque de derechos humanos. ¿Les escucho? Por favor, a mí me gustaría mucho escucharles. Para mí es importante escucharles para esto. O no sé si prefieran que ya me calle también, como ustedes digan. No, de ninguna manera. ¿Tienen abiertos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas de manera directa? Adelante, si alguien no tiene micrófono, podemos leer las preguntas. ¿Lau? Sí, claro. Enseguida. Ok.
Nos pregunta, ¿se puede considerar que aún no existe total igualdad de armas cuando para el presunto victimario se exige la defensa técnica y juez puede pedir cambio de defensor, mientras que para el asesor víctima no se exige lo mismo por ley en el ámbito penal? Perdón, tenía mi audio apagado. Sí, la respuesta es sí. Sin embargo, cuando no hay ese cambio de enfoque de abogado del victimal, está la Comisión de Derechos Humanos Jóvenes para que acudan con nosotros y ya sea que en una conciliación le pidamos al exabecro o ya sea que por una queja o por lo que tengan que hacer, ¿sale? Por favor, ahí tomen apunte un poquito lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿sale? Sí, gracias, maestro. Esa fue pregunta de Comunicando Manos. Vilma Jacobo nos pregunta, ¿cuáles son las terapias de conversión? Las terapias de conversión son algunos métodos medievales e inhumanos que han implementado algunos centros que hasta pidieron en Estados Unidos y en Inglaterra y en parte del norte de Europa ser legitimadas y avaladas por el sistema de salud o por la Organización de la Salud, que correspondería a la Secretaría de Salud, ¿no? Y fueron rechazadas, donde tienen prácticas que obligan, que someten a una persona que se concibe, que se autodescribe como parte de la diversidad sexual no heterosexual. Una persona homosexual, una persona transvesti, un transexual, etc., 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 ¿sí? Entonces son prácticas que han implementado. Tenemos estudios y documentación a nivel mexicano de centros mayormente religiosos, pero también tenemos estudios de profesionistas que incluso perdieron su cédula por aplicar ese tipo de terapias de conversión. Es una cosa aberrante, prácticamente aplica prácticas de tortura. ¿Sí? Es terrible, o sea, no, la verdad hasta ganas de repulsión, ¿no? Entonces, eso significa, pero bueno, son parte de los temas que estudiamos. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Laura Bernal nos comenta, me interesaría su recomendación para capacitarse adecuadamente en el protocolo de Estambul. Muy bien. Les hago un comercial, por cierto. Estamos buscando dos ahorita médicos, no psicólogos, discúlpeme ahí sí, dos personas médicas, así que si conocen algún médico que pueda referenciar para contrato, es plaza de hecho. Ahí para que lo tengan en cuenta. Sí, por supuesto. Mira, desgraciadamente, y ahí sí lo presumo, digo, desgraciadamente lo que se ha avanzado en materia de tortura en el país es muy poco. Pero afortunadamente en mi gestión, que me tocó justamente el cambio de la armonización legal, para que se entienda un poquito, en el 2018, en septiembre, sufrieron modificaciones 5 leyes del Estado, donde establecía el conocimiento, estudio y quién debe investigar tortura. En este caso a nosotros nos tocó una parte, la mayor parte por cierto, pero sin presupuesto. Y afortunadamente después de 2 años de ejercicio y de práctica de modelo de piloto, logramos consolidar que este año nos abrieran nos autorizaran 3 equipos multidisciplinarios. Estoy hablando de que tenemos ya la suficiencia presupuestal para tener 3 equipos conformados por abogado, psicólogo y médico. Todavía no llegamos a antropólogo. Tenemos auxilio antropológico de una asociación civil, pero no tenemos antropólogo como tal. Y lo importante es que logramos esto. Sin embargo, la mala noticia es que estadísticamente, por el tema que tenemos de tortura en el Estado, yo necesitaría mínimo así, apretadito, como dicen, 5 grupos. Y nada más me autorizaron 3. Entonces, vaya, sin embargo, logramos pasar el examen. Somos de las comisiones a nivel país adelantadas en el tema junto con Jalisco, Ciudad de México y Comisión Nacional. Imagínense, somos los primeros lugares en esto. Ahí para que lo apunten. Cuando vayan a mi informe les invito. Muchísimas gracias, maestro. Nina Domínguez nos dice, ¿podríamos conocer un poco más acerca de la información que se solicita del informe psicológico para los procesos jurídicos relacionados con la violencia y o tortura? Sí, les dejo una recomendación. Busquen el protocolo de Estambul PDF, versión español, dictaminado por la ONU. Y por favor también entren a la página del comité, ¿tienen que apuntar? Comité especializado para el estudio de la tortura. Comité especializado para el estudio de la tortura de la ONU. Igual México tiene un comité
y nada más promueve. De hecho, les doy un tip. El Comité Especializado para la Prevención de la Tortura en México, que depende de la CNDH, ustedes entran a su página y les da toda la información gratuita. Tienen un montón de folletería, catálogos, pósters e incluso ofrecen capacitación. Ahí se los dejo también, ¿sale? Muchísimas gracias, maestro. Y todo es gratuito, por cierto. Narcedalia nos pregunta, ¿cómo interfiere derechos humanos cuando una persona tiene un trastorno mental? En este caso ella nos pone entre paréntesis esquizofrenia y está en el penal en lugar de un hospital psiquiátrico. Sí, acabamos de dictar una recomendación. Intervenimos en mucho, por fin nos atrevimos también, lo digo atrevimos por la historia de la comisión, sacamos una recomendación el diciembre pasado, si mal no estoy por ahí del 15, contra la cárcel por tener a una persona con esquizofrenia. Por favor, si conocen de algún otro caso, búsquenme, les dejo mi teléfono al final para que podamos recoger la queja. Espero que no sea el mismo caso que investigamos. Y les invito a leer, por cierto, una investigación que hicimos. Michelle ya la vio, por cierto, no sé qué opina Michelle, pero está preciosísima. La hicimos con apoyo de Amnistía Internacional México. Se llama, entra en la página de la comisión, la voy a poner acá, permítanme, a ver si puedo poner el link. A ver, denme chance, busco el link rápido, ¿sale? ¿Me permiten? A ver. Adelante. Sí, claro, muchas gracias. Adelante. Lo tengo en la mano, permítanme. Y ahí va a tener más información al respecto. Aquí está. Aquí está, lo estoy poniendo en el chat justamente. A ver, chat. A ver, lean ese link. Aquí está. Ya está. Denle clic a eso. Ahorita no lo abran porque lo va a distraer. Y cuando tengan tiempo lo leen y me dicen qué les parece. Está muy, muy bueno. Muchísimas gracias, maestro. Jacel Avilés desea hacer su pregunta de viva voz. Si gustas, puedes activar tu micrófono, Jacel. Gracias. Buenas tardes, maestro. Yo tengo una pregunta respecto a la perspectiva de género en materia penal. Es que hace unos días discutía con una compañera que también es abogada, ya que ella me dijo, en su opinión, que la víctima no te debe probar nada. Entonces yo le dije, pero es que si lo ponemos así, también dejamos en estado de indefensión a lo que viene siendo el imputado, porque él también tiene derecho a ser oído y vencido en juicio y demostrar su inocencia, además de que se le debe de respetar este principio, ¿no? Que viene siendo la presunción de inocencia. Ya regresé, perdón. Me estaba hablando solo otra vez, perdón. Les copiaba el link. ¿Lograron ver el link? ¿No? Sí. Bueno, no. ahí me caí, donde les daba el link y ahí me caí. Ya no escuché la otra pregunta, perdón. Gracias, maestro. Una disculpa, Jacel, ¿tendrías la gentileza de repetirle tu pregunta al maestro? Sí, claro, no hay problema. Buenas tardes, maestro. Es que yo tengo una duda respecto a la perspectiva de género en el ámbito penal. Discutía con una compañera que también es abogada, ya que ella me dijo que la víctima no tiene por qué probarte nada. Y yo le dije, bueno, pero es que si lo vemos de esa manera, también estaríamos dejando en estado de indefensión al imputado, porque también él tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Además de que se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Entonces ella me dijo que no, porque en primer lugar se le debe de tener como una prueba fundamental la declaración de la víctima. Y sí, estoy de acuerdo, porque de hecho la Suprema Corte ha emitido varios criterios acerca de cómo se debe de juzgar con perspectiva de género en cuanto a la declaración de la víctima. Sí, estoy de acuerdo. Pero me gustaría su opinión acerca de su comentario de que la víctima no tiene por qué ofrecerte pruebas ni probar nada. Es ahí donde me genera un poco de duda. Entonces, ¿cómo es que puedo yo también defender al imputado en el sentido de que también tiene derecho a su presunción de inocencia? O sea, ¿cómo choca la perspectiva de género
y el principio de presunción de inocencia? Bueno, primero que nada, no deben chocar, porque la perspectiva de género es un enfoque y la presunción de inocencia es un derecho, ¿sí? Ahí vamos a establecer como abogado, te respondo. La otra es, desgraciadamente, Hazel, ¿verdad? No es Hazel. Desgraciadamente, Hazel. Es Hazel. Hazel, perdón, Hazel. Desgraciadamente, Hazel, no hay mucho, no hay una certificación. Yo te podría decir como presidente de Derechos Humanos, no hay mucha gente preparada en el tema, pero te voy a responder como abogado en algo importante y fundamental, que es un principio general de derecho. Quien afirma prueba en todo proceso, ¿sí? Y si el juez desecha algo que es tan obvio y tiene una probanza su valor como tal y no la acepta, obviamente hay una violación del debido proceso. Nada más que no se confunda la perspectiva de género en el enfoque víctima, perdón, la perspectiva de género con el enfoque victimal, es decir, dos perspectivas juntas, duplican la protección hacia la víctima, lo cual no quiere decir que desproteja al defensor de oficio a su defendido. ¿Sí me explico? O sea, aquí interesante, ¿eh? Sino que tenía que llegarse el Ministerio Público y el defensor victimal justamente para probar lo contrario que se está rebatiendo en materia penal. Que no se confunda una cosa, como dice Gimnasia, con magnesia, ¿sale? Aclarar a esa persona que la perspectiva de género es un enfoque que debe aplicarse incluso para el presunto. Te voy a poner un ejemplo, una mujer que mata a puñaladas a su marido porque encuentra que viola a su hija. ¿Sí? Es una inculpada, pero allá obedece a razones de género que tendríamos que estudiar a fondo. ¿Te das cuenta? Hola, ¿me escuchan? Gracias, maestro. Muy bien. Por cierto, Gracias. Si quieren más información, le voy a dejar mi correo electrónico. Si quieren apuntar, está muy sencillo. Le voy a poner en el chat. Quien guste algo más a fondo, me puede escribir a marcoto40@gmail.com. Me saluda, me ponen allá, hola Marco, ¿cómo estás? Estuve en tu curso tal y quiero más, y les puedo mandar documentos, lecturas, y se le contesto a todos mis alumnos. Yo tengo una frase que digo, una vez que son mis alumnos o alumnas o participantes de taller, les contesto a toda la gente, ¿sale? Hay quien guste más. Perdón, Laura, adelante. Qué amable, maestro. Muchísimas gracias, Hazel. Disculpa, no supe pronunciar tu nombre, pero aquí estamos. Hazel, muy amable. Minerva Sandoval también nos pregunta, maestro, cómo o a dónde podemos acudir cuando sabemos de casos en la cárcel de personas con padecimientos psicológicos que no tienen seguimiento o apoyo tanto para ellos como para sus familiares. Con nosotros, por favor. Pues, le voy a dejar el 075, apúntelo, 075. Y aquí en Cancún, apúntenlo por favor, lo voy a poner en el chat también. Es 898, perdón, ponemos con el clave, 998-898-2290. Y por favor busquen al maestro Salvador Contreras. Él es el segundo visitador. Segundo significa es un cargo que le damos por ley, ¿sale? Pero en pocas palabras es mi coordinador jurídico. Y díganle de mi parte, díganle, oye, hablo de parte del maestro Marco, tomé un curso con él y me dijo que puedo hablar con usted, bla, 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 ¿sale? Marquen a 075 también si pueden. Nada más una cosa, el 075 únicamente funciona aquí en Quintana Roo, no funciona en otro lado, ¿eh? Perfecto. Licenciado, nada más nos preguntan si su correo es todo con mayúsculas. No, perdón, minúsculas. Ok, muchísimas gracias. Y Narcedalia nos dice, las personas que están en el penal saben sus derechos humanos. ¿Se les hace alguna visita alguna vez para verificar que se estén cumpliendo sus derechos, como lo mencionó, derecho a un médico, a un acompañamiento psicológico? Sí. A pesar de la pandemia, sí nos cambió un poco el panorama, pero no hemos descuidado la atención integral. Obviamente hay casos que se nos escapan y por eso requerimos de que ustedes están colaborando con algún centro penitenciario o conocen a una persona que esté en esa situación, por favor nos la avisen. Ahorita tenemos suspendida la promoción y capacitación por obvias razones. Estamos dando prioridad únicamente a la atención, pero pudiéramos reforzar cuando acabe todo esto, si es que se acaba pronto, un programa de capacitación que por supuesto Grupo Polaris o ustedes en lo individual puedan acercarse conmigo y podamos establecer un programa para poder beneficiar a la gente, ¿sale? Adelante, cuente con él, todo es gratuito, todos los servicios son gratuitos.
Muchísimas gracias, maestro. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna otra pregunta? Muy bien, Okay. Yo creo que continuamos. Muchísimas gracias. Okay. Entonces, estamos abriendo el terreno ya. Gracias, Laura, a ti por la moderación. Entonces, vamos, yo creo que va a durar menos la conferencia. No sé qué me sientan Michelle y David, no es que me regañe. La víctima, ¿no? Todo bien, todo bien. No, excelente. Pero Maestro, creo que estamos sorprendidos. O sea, hablo por mis compañeras y compañeros, ¿no? De la información, de la claridad y obviamente lo que, pues dentro de la carrera, ¿no? En la formación no tenemos. Tenemos un chat de psicólogos donde nuestras dudas como más existenciales son cuando hacemos un peritaje, el no vulnerar los derechos, ¿no? El tener esta perspectiva de género que nos hace mucha falta, ¿no? Entonces, claro, creo que por ahí va la situación de las dudas que tenemos. Pero la ponencia excelente, gracias. Gracias, me encanta escuchar esto porque justo voy a hablar de esta parte, ¿no? Como el tema actoral es la función del profesionista en psicología o el terreno de la psicología con los derechos humanos, no podemos entonces escapar para ir recalcando. Voy a abrir, ¿alcanzan a leer mi Word? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se Entonces, lee. en esta última parte, vamos a poner una última parte, ¿no? Así todo ceremonioso. Última parte. El enfoque de derechos. ¿Qué es el mentado enfoque de derechos? ¿Qué es este enfoque? Bueno, el enfoque de derechos humanos, personas que me escuchan, simplemente se refiere a tres cosas. Uno, considerar en todo momento a la persona como titular de derechos humanos. ¿Sí? Le puedo dar una definición así jurídica y así súper, ¿no? Pero me interesa más esto. Entonces, primero que nada, ustedes como psicólogos, psicólogas, tienen que considerar que la persona que tienen enfrente es titular de derechos humanos. Y aquí entonces empieza lo bueno. Si yo soy servidor público o una persona que está en servicio público, función pública, pues tengo que tomar en cuenta que existe un artículo de la Constitución, y aparte aquí me entra mi parte jurídica, ¿no? Porque como bien abogado voy a decir, lo dice la Constitución. Lo puede decir la Biblia, pero lo dice la Constitución. Y la Constitución en México es así, sagradísima, ¿no? Entonces, artículo primero constitucional. ¿Qué dice? Quien quiera apuntar allá lo puede hacer como referente, si no, léalo. Todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben interpretar las normas con enfoque de derechos humanos para... Dos, entonces, respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos de la persona. ¿Sí? O sea, se convierten estas en las 4 obligaciones por excelencia que tiene toda persona servidora pública que cumplir, ¿sale? Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo repercute eso en lo privado? Mucho, mucho, porque ustedes también van a tener a veces aportaciones, como ya dije, educativas, de promoción, terapia, que si ustedes llegan a cometer algún delito o llegan a hacer mal su práctica, también se puede ver sujeto a una responsabilidad administrativa en su momento, ¿verdad? Si alguien les acusa y es sancionado. Y más todavía cuando colaboran con alguna instancia de investigación, como una comisión de derechos humanos, como un juzgado, como un tribunal, ¿sí? Entonces ahí ustedes también tienen que hacer bien su trabajo con este enfoque. Y lo más importante, hay un artículo que se pellizca de las leyes nacional y estatal, que dice, cuando un particular viole derechos humanos con la anuencia de un servidor público, va a ser objeto de investigación ante la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, fíjense, no solamente ustedes están sujetos a una probable responsabilidad penal, sino si ustedes sirven a una instancia pública y no lo realizan con apego a derechos humanos, pues ustedes pueden incurrir también en responsabilidad que les traiga consecuencias. Véanlo como una extensión de la responsabilidad pública cuando hay una colaboración con la autoridad. ¿Sí me explico?
Y obviamente las terapias de conversión también están entre ellas metidas, o cualquier forma de tortura como ya vimos, ¿va? Muy bien. 3, identificar las distintas vivencias y situaciones de discriminación de las personas. ¿Por qué? Ya estamos cayendo en el enfoque. Porque si yo analizo la vivencia y si esta persona vive discriminación, tiende a revictimizarse, ustedes que exploran los orígenes en la terapia cognitivo-conductual, ustedes que ven que algunos pueden ser humanistas tal vez y ven la parte esta del entorno, del plan de vida, ustedes tienen que analizar mucho más allá. Y yo les diría, tómese un diplomado en derechos humanos o tómense ya un cursito, un seminario de una muy buena instancia, por supuesto, no cualquiera, de derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? Invitación, vamos a impartir pronto un diplomado en enfoque de derechos humanos, mi comercial. Es gratuito, pero vamos, lo vamos a sujetar a cupo limitado, pero estén pendientes, va a ser para mayo aquí en Cancún, ¿sale? Bueno, se los comento porque ustedes entonces van a tener que identificar las vivencias de discriminación y aquí entonces entran circunstancias como género, sexo, identidad sexual, orientación sexual, preferencia sexual, condición médica, circunstancias culturales, indigenismo, extranjerismo, migración, se me fue una, comunidades afrodescendientes. Bueno, aquí en paréntesis de las culturales, ¿no? Seguridades culturales, discapacidad, bueno, origen, raza, religión, edad, bueno, y migración. Bueno, espero no se me escape ninguna, ¿no? Pero bueno, pueden ser u otra, como buen abogado, u otra que la ley señale, ¿no? Eso es buena para los abogados. U otra que la ley señale. No, ya en serio. O sea, si nos escapa alguna, ahí les dejo el u otra. Es importante que ustedes identifiquen estas vivencias, porque entonces ustedes, y aquí viene lo mágico de la conferencia, si me voy a ver un poco soberbio si les digo, creo que puede ser mi magna aportación o mi esencial aportación a sus trabajos. Llénense, perméense de estas aristas que favorecen la discriminación. Porque si ustedes investigan, consideran y sobre todo trabajan en los factores de discriminación que una persona ha vivido, se autopercibe, su identidad, por ejemplo, ¿no? Su desarrollo, sus traumas, sus violaciones, van a ustedes a poder llenar de manera más completa, perdón, medio redundante o medio insulso, perdón, su aplicación de la psicología, de la estructura que a ustedes más les guste, la corriente que más les guste. ¿Y por qué digo eso también? Y aquí a lo mejor no le voy a gustar a muchos, y Michelle me conoce, digo las cosas que pienso, digo, pero con madurez, ¿verdad? Aguas con los prejuicios, ¿sí? Yo a veces veo que llenan en las redes con romance violento. El romance violento, bueno, el amor romántico, más bien. El amor romántico, aguas. Esperemos un momentito. Esperemos un momentito. Parece que tuvo problemas el maestro. Esperemos les esté gustando. Por favor, preparen comentarios, preguntas, lo que ustedes deseen
tenemos aquí al maestro con nosotros. Aprovechémoslo. Sí, se me fue. Gracias, maestro. Le cedo la palabra. Perdón, pero está terrible esto. Ya me preocupa que jamás había quedado tanto tiempo. Estaba hablando solo. ¿Dónde me quedé? En el amor romántico, ¿no? ¿Vieron eso? Sí, publicaciones sobre el amor romántico. Ah, bueno. El amor romántico. A mí no me importa la rama que estudies de psicología, si te gusta, ¿cómo se llama ese señor, el argentino? Jodorowsky. Ajá, Swarovski o Jodorowsky o... Jodorowsky. Con eso o ¿cómo se llama tu señor? Bucay o Walter Rizzo o quien te guste, ¿no? Nada más que trata de que no generalicen. Yo se lo digo a mis alumnos y alumnas, sean abogados, psicólogos, médicos, lo que sean, no generalicen. En las construcciones generalizadas está la desigualdad. No podemos seguir sustentando frases románticas de que se es pobre porque se quiere, ¿no? O pobres pero felices. Y eso lo digo, ustedes tratan de llevar del ámbito sociológico, que son posturas sociológicas construidas, a lo psicológico, ¿no? No rompa con esas señales de a la mujer le gusta que le peguen, ¿no? O encontrar a la pareja perfecta, el modelo de la moneda naranja. Yo sé que a lo mejor pueden ser cosas muy insulsas, jóvenes, hombres, mujeres, pero la verdad es que a veces nuestro trabajo a veces se ve premiado por ello. Yo hace poco acudí a una conferencia, no hace poco, hace como 2 años, me invitaron como presidente, así, ¡ay, qué padre! Es buenísima la psicóloga. Y la psicóloga hablaba del amor, pero un amor romántico que parecía de princesas, ¿no? Yo me quedé con mi cara de, what a fuck, perdón por la expresión. O sea, no, yo no puedo estar hablando de ese tipo de privilegios, donde pintaba un México desigual, un México donde hay gente pobre porque es gente necesaria, ¿no? Y que la gente que es pobre, pues que no va a llegar a tener esos sueños y realidades, pero pues pobrecitos, ¿no? Para eso estamos los demás, para ayudarlos. Entonces también el famoso síndrome de Salvador, ¿no? Que también tiene que ver con el tema de activismo, con muchas cosas. Entonces, aguas con eso, pero vamos a ir a cosas más reales. Hay que ir rompiendo con esas estructuras de desigualdad normalizada, invisibilizadas y sobre todo romantizadas. ¿Qué es romantizar? Lo voy a decir muy vulgar, es pintarle flores a un monstruo, ¿no? Y yo hablo monstruo del carácter de lo horrible, de lo horrendo, de la violencia. Es decir que la violencia es linda, ¿no? Es de que así con ganas, la tóxica, la famosa tóxica, ¿no? Ahorita que está muy de moda el TikTok, todo eso. Yo todo eso no me lo pierdo porque tengo alumnos y estudiantes que me hablan sobre ello, ¿no? Hasta mis hermanos. Hay un TikTok que está muy de moda, que ahorita pone el de, ay, mi mujer me gobierna, jeje, mi mujer me gobierna. Dices, ay, tú Marco, qué exagerado eres, que no sé qué. Bueno, hay una desigualdad enorme. Están poniendo un mundo machista, donde el papel del mandilón es una reivindicación del machismo y de la violencia patriarcal, que son cosas terribles, en serio, ¿no? En donde no tiene nada de bonito poner en un cajón o en un altar a la mujer como la ama de casa perfecta. ¿Sí? Si no, por ahí lean a Simone de Beauvoir, que habla del modelo de Superwoman, lo dicen en la parte sarcástica, ¿no? La Superwoman es el modelo que la imposición patriarcal o la estructura sistemática le impuso a las mujeres, ¿no? Otras desigualdades que vemos muy naturalizadas sociológicamente, pero que están muy ligadas al entorno psicológico, al entorno ambiental y que repercuten con nuestra identidad, nuestra autoestima y otras cosas, son, por ejemplo, las funciones y roles, ¿no? ¿A qué no se atreve tu paciente en el plan de vida porque obedeció a cuestiones históricamente marcadas donde le enseñaron que si les hacía se iba a morir o se iba a derrumbar o iba a ser menos mujer o menos hombre, ¿no? La parte infantil también preciosísima de estudio. Y lástima que no me dan 2 vidas para estudiar. Yo siempre quise estudiar psicología infantil. Ojalá me lleve por lo menos una maestría o un diplomado en eso. La psicología infantil, la serie de comportamientos adultocéntricos. ¿Qué es adultocentrismo? Adultocentrismo es pensar que todo lo que decimos los mayores tiene que ser obedecido por los alumnos, por los infantes. No está tan alejado de la realidad, pero tampoco es la verdad pura, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta a las generaciones jóvenes para que ellos también se escuche su voz. Y si hablamos de abuso sexual, si hablamos de romantización del maltrato, lo que les dije, si yo legitimo el maltrato infantil, estoy legitimando también la tortura.
El policía que golpea, que lastima a un ciudadano o una persona en Cancún o en Quintana Roo, es una persona que creció con la obediencia a psicólogos, psicólogas, construida, legitimada, metidísima, internalizada, y que no se lo quitas de la mente con 2 palabras. Tenemos algunos problemas, debe ser por la lluvia, como nos comenta Jorge, es verdad, está lloviendo bastante fuerte. Esperemos que se reconecte el maestro Marco Antonio. Subimos en el chat el protocolo de Estambul para que si lo quieren descargar. ¿Sobre cuál libro, Minerva? Increíble, me volvió a votar. Sí, no se preocupe, maestro. Estaba empezando a hablar de una vivencia con mi madre que ¿escuchaban eso, no? No, maestro, no tuvimos el placer de escucharle eso, pero si nos lo puede repetir, por favor. Bueno, rápidamente, les decía de que el amor romántico, las construcciones violentas, que yo tenía una vivencia con mi madre donde les decía, fuera de la maternidad que obviamente ella ejerció hacia mí, no me gusta romantizarla, pero teníamos una unidad muy, muy buena, igual con mi papá, ¿no? La libertad, todo eso. Pero me llama mucho la atención cuando ella me decía, es que Marco Antonio, así son las cosas, no le vas a cambiar. Y lo digo porque soy tu madre, ¿no? Y me daba mucha risa porque aparte tomaba con muy buen humor la mujer, aunque le costaba, yo creo también por la forma que fue crecida, de que le decía, bueno, mamá, si quieres acumulo los puntos, una tarjeta, luego te los pongo para que me las canjees por algo, ¿no? Por un castigo divino o mejor, ¿no? Porque le daba a entender que realmente no era nada bueno ni saludable guardarse las cosas para no decirlas, y 2, tampoco juntar ese mal humor y ese estoy molesto y que nadie me hable, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, una vez Michelle estaba conmigo, un grupo de jóvenes, que por cierto Michelle, mi barrio cultural y anecdótico, la conozco de años, una gran amiga y persona, y la invité a formar parte de un grupo de psicólogos de un programa juvenil. Y no se te acuerdas, Michelle, cuando se paraba una persona, igual con Toño Trujillo, que decía, ¿puedo decir algo? Maestro, me decía a mí, le digo, a ver, adelante. Y el chamaco se paraba y decía, pues yo les quiero decir, chavos, pero aparte porque eran muchachos a veces de entornos así muy, pues callejeros algunos, y decía, yo les quiero decir que yo me molesto feo, y pues nada más se los dejo allá, yo me molesto feo, ¿eh? Y yo, aplausos. Primera vez que escucho a alguien que dice que se molesta feo. Yo no conozco a alguien que se moleste bonito, ¿no? O sea, realmente cómo tenemos internalizado las violencias, y Michelle muerta la risa, igual Jorge Trujillo, me decía también Jorge, pues ¿quién se molesta bonito, Marco? Es competencia de molestarse, ¿no? O sea, ¿cómo proyectamos las violencias que vivimos? Y bueno, es parte de todo este mercado. Tuvimos una conferencia el año pasado de una mujer experta en el tema de violencia familiar, y fíjense que a mí también me deconstruyó algo. Yo ya había entendido que la violencia familiar, entiéndase psicológica, física, bla, bla, obviamente no es parte de la formación del gusto de una mujer. Es decir, a la mujer no le gusta que le peguen. Sí, eso es una falacia eso. Pero ella me encantó cómo lo trabajó. Ella es antropóloga, dijo, ninguna jovencita, ninguna mujer, y es más, también ningún hombre, aplica también a ellos, se casa pensando que mañana le van a dar una mega tranquiza para ir al hospital, ¿no? Ninguna mujer se casa pensando que va a tener el control total de su marido. Podemos llegar a prejuicios, podemos llegar a romantizar acciones, pero es mentira decir que la mujer buscó ese entorno, ¿no? Y ella es psicóloga, antropóloga, y hablaba ella mucho de esta parte de introspección psicológica donde en la infancia se ve marcada, ¿no? Entonces, lo quiero dejar esto como reflexión. Sigo compartiendo esta parte para ir terminando, ya vamos a terminar. Esto fue como el brevario, no iba acá. Les decía, el enfoque global, ya vimos que considera en todo momento a la persona como titular de derechos humanos. Segundo, lo que ya dije, las obligaciones de servidores públicos. Tercero, identificar situaciones de discriminación. Y entonces, y el mejor, gente que me escucha, es trabajar
procurar en todo momento la aplicación de las leyes a favor de la persona que vive las violaciones a sus derechos humanos. Quiero hacerlo simple. En pocas palabras, van a haber muchas leyes que vienen de derechos humanos. Van a haber leyes que estén ajustadas no acorde a derechos humanos. Entonces, como psicólogo, mi trabajo tiene que aportar resultados, investigaciones, por si se dedica a investigación, prácticas, documentos, dictamen, lo que ustedes van a arrojar, que favorezcan a la persona desde la desigualdad, ¿sí? Como decía el ejemplo de Hazel, ¿no? El tema de la presunción de inocencia con la perspectiva de género. Más bien aplicar la perspectiva de género para que yo indague las situaciones de discriminación que propiciaron a la mujer que delinquió, o al hombre que delinquió, o a la mujer que es víctima o que sufrió la violación a sus derechos humanos. ¿Sí me explico? Y en todo caso, a favorecer en la parte jurídica, por supuesto, con la ciencia psicológica, la ley para que la proteja. ¿Sí? En el caso de la niñez, de niñas y niños, yo no puedo concebir la idea de un juicio donde se escuche, donde se decida la custodia de un niño de 9 años o de 12 años, si no se tuvieron medidas que escucharan la voz del niño o de la niña. Y aquí aguas, ¿eh? Y aquí ya estoy terminando. Esto ya es aparte. Escuchar la voz es una expresión retórica en derechos humanos. Escuchar la voz de las niñas, niños y adolescentes. Y ya estoy cerrando con lo que pedí que me pidieran al final del enfoque de derechos humanos. Escuchar la voz no implica de que yo le diga, hola, dime algo, no. Me voy a valer de las ciencias adecuadas, de los mecanismos adecuados para que yo logre detectar cómo un niño de 3, 4 años, 5 años, 6 años, bla, 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 hasta los 18, está viviendo y qué arroja esa vivencia en el tema que está involucrado. Una detención arbitraria, una infracción infantil que le lleve a estar en interno, un niño que es violado sexualmente, un niño que está en pleito de custodia del nivel social que sea, un niño o niña que le están maltratando o haciendo bullying, etcétera, ¿sí? Y hasta para lo positivo. ¿Qué quieren los niños? ¿Cómo piensan los niños? ¿Qué le es funcional a los niños y las niñas? Y cómo allegarme de herramientas entonces para que las niñas y los niños vivan realmente sus derechos. Y entonces estoy aplicando un enfoque de derechos de la infancia. Fíjense qué mágico, que exige la aplicación en todo momento del interés superior de la niñez. Lo acabo de decir todo esto, ¿sí? No puedo arrojar políticas públicas, no puedo meterme en temas infantiles si no aprendo a escuchar la voz de las niñas y los niños, si no logro que los niños y las niñas participen en el proceso tanto jurídico, político o social que quiera yo hacer parte. Y los psicólogos infantiles tienen muchísimo que aportar. A mí como presidente de Derechos Humanos, la gente especializada en pedagogía, psicología infantil, me aporta las líneas para nutrir los programas que hacemos de infancia. Ese ha sido cuando me preguntan, ¿cuál es el secreto de que te paras, haces una plática y se mueven de risa los chamacos contigo y platican contigo y hablan, Marco? Que aplico un enfoque de derechos de la infancia. No me puedo parar a hablar con niños de primero de primaria si voy a decirles, hola, ¿cómo están? Fíjense que los derechos humanos en México, bla, 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 y la ley no sé. O sea, no, por Dios, ¿sí? Y tampoco con los niños de sexto voy a hablar como los niños de primero, ¿no? ¿Sí me están siguiendo? Veo que me están siguiendo, no se haya cortado otra vez el micrófono y ya no esté otra vez en la plática. Sí, pero sí, estamos siguiendo. A eso voy, ¿no? Y así seguimos con varias cosas. Entonces, el enfoque global de derechos humanos, el enfoque, aquí voy a poner global
incluye estos enfoques. Enfoque de derechos de la infancia. Ya lo dijimos mucho, me llegan situaciones de violencia, de maltrato familiar, sobre temas de mujeres y hombres, pobreza, construcción. Es que sí, yo sé que me pega, pero pues yo si lo dejo no voy a tener que mantenga. Y yo sé que me pega, pero también nadie me va a querer después. Cosas así de ese tipo. Tienen que obedecer a una aplicación de perspectiva de género o enfoque de género. Ambas son correctas, ¿sí? La perspectiva de género me va a obligar, no obligar, me ayuda a mirar las desigualdades que formaron a hombres y mujeres. El amor romántico. Yo escucho, soy mujer empoderada, tacones altos, falda, maquillaje, empresaria. Eso no es empoderamiento de la mujer, por Dios, ¿no? Y tampoco voy a convertir mansplaining en mi conferencia para decir que yo, hombre, ¿qué debo ser? Voy a hablar como estudiante de los derechos humanos y como estudioso, si me lo permiten decirlo. Un empoderamiento, bueno, y aquí aplica para todos, ¿eh? La palabra empoderamiento. Empoderamiento se liga con dos cosas, con desigualdad y con discriminación. Se liga, no es igual, pero bueno, se liga. Se liga a la desigualdad y la discriminación. Y el empoderamiento va a ser igual a propiciar o aplicar herramientas que permitan al sujeto, entiéndase la persona, que vive la discriminación para que salga de ella con libertad y decisiones asertivas. Aquí psicólogos, psicólogas. Asertivo es un tema que a ustedes les compete bastante. El empoderamiento va a consistir, si voy a trabajar un programa de empoderamiento para niñas y para niños, voy a hablar de un programa que logre recoger cómo los niños viven discriminación, cómo podemos sacarlos de esa discriminación y cómo los niños pueden aportar con su voz, con su pensamiento sobre las políticas relativas a la infancia. ¿Se dan cuenta? Yo estoy aplicando enfoque de derechos de la niñez, de la infancia. Si voy a analizar los factores de desigualdad de una mujer que vive violencia, que cree que es normal la violencia, que lo ve como algo obligatorio para toda su vida, que cree ella que no puede vivir sin la persona que la mantiene a ella y a sus hijos, entonces tengo que diseñar programas o tengo que explorar las razones que a ella la pusieron en esa situación para poder deconstruírselas, ¿no? Para poder desligárselas, ¿no? Psicológicamente analizo tu trauma, qué te llevó a tu trauma, y cómo voy a hacer que tú vivas que ese trauma puede salir de ello, ¿no? Psicológicamente. No sé si estoy bien psicológicamente, me ocurrió hablar de eso, pero ustedes ahí son los maestros y maestras, ¿no? Hay otra perspectiva de diversidad o enfoque de diversidad. Sexual, cultural y ambiental. No es lo mismo hablar de moda, de juegos aquí en México que en Argentina, ¿sí? Aunque seamos latinos y latinas. No es lo mismo hablar de culturas, no es lo mismo hablar de un caso, ejemplo, una mujer urbana que contrae VIH, vive con VIH. Desafortunadamente, pues llega el tiempo y fallece de SIDA, pues ya tiene un hospital, si ella es soltera se mantiene. Habría que analizar sus circunstancias, ¿no? Un hombre indígena de una comunidad étnica maya de aquí, de Quintana Roo, emigra de vez en cuando en verano a la zona turística para vender sus artesanías, para trabajar de mesero, para lo que sea. Y una de esas contrae VIH, no se atiende finalmente y pues llega al nivel de SIDA, ¿no? Llega a su comunidad, se trata con mucho secreto la enfermedad, la familia lo acoge, lo recoge y muere cuidado por la familia, ¿no? Una mujer
No, una mujer sale de su entorno, busca trabajo, solamente el salir fue juzgada. Y si regresa a su comunidad étnica con un virus en el cual se tiene un prejuicio terrible de estigmatización, horrible, terrible, ¿no? Así, la peor. Esa mujer es relegada de la comunidad étnica. Si bien le va, muere sola en una choza, ¿no? Y es repudiada por la familia. No saben si fue violada, si no se protegió, por lo que haya sido, ¿no? ¿Sí me explico? Incluso las mismas, en los tratamientos antivirales y los tratamientos antirretrovirales para el combate al SIDA, se requiere de un informe también psicológico. SENSIDA establece que cuando una persona se le detecta que vive con VIH, tiene que pasar, aparte del régimen físico, de ejercicio, de tratamiento antirretroviral, también tiene que pasar a un tratamiento psicológico y dietético. ¿Por qué? Porque mucho de la depresión o de su estado mental o su salud emocional va a repercutir con la carga antirretroviral. ¿Sabían ustedes eso? No, no sabía. Palabras. Fíjense, pocas palabras, como cuando ahorita con la pandemia que nos enfermamos por todo, ¿no? ¿No? Porque estamos en una zozobra, estamos en una, ¿cómo se llama? Desinformación, obviamente porque es normal, no conocemos el virus, o no lo conocíamos, no sabemos qué va a pasar, me voy a quedar sin trabajo, mil cosas, y no puedes ni juzgar al pobre ni al rico. Bueno, en esa zozobra se crean un sistema de nerviosismo, un sistema que afecta una serie de acontecimientos que afectan al sistema nervioso, dan ansiedad, depresión, inestabilidad, zozobra, miedo, y todo eso deriva en una baja de anticuerpos. ¿Sí? Bueno, imagínate las personas que viven con VIH o con SIDA. Si de por sí tienen lastimado el sistema inmunológico, pues peor todavía. Las enfermedades nefrológicas, mi madre de eso murió. ¿Cuántas? Una mujer que acude a hemodiálisis en un grupo de 30, pasan 2 años y queda en un grupo de 10 personas con las que convive cada 2 días. ¿Cómo sientes que va muriendo? Mañana llegas y, ¿dónde está Michelle? No, Michelle ya se murió. ¿Dónde está David? No, pues ya se murió. Y que era con quien platicabas, tu amigo del grupo médico, con quien conviviste 2 años, ¿no? Y peor, vas viendo que eran 30, nada más quedan 10, ¿no? ¿Sí? Todo eso es una repercusión mental. Tiene que tenerse con también un enfoque psicológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes vayan viendo, obviamente van a encontrar, y tampoco se me depriman, ¿eh? Tampoco, todos los faltantes, todo el terreno tan grande que ustedes pueden ahondar en el tema de derechos humanos, o más dicho, todo el tema psicológico con enfoque de derechos humanos. O, dicho de otra forma, el estudio de los derechos humanos desde la psicología. Y lo más bonito, si lo quieren decir, porque tomaron mi taller o mi conferencia, cómo aplicar la psicología con enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Y vamos a poner ya más para citar el de diversidad sexual, el étnico, ay, perdón. Cultural. Maestro, se frició. Congelado. Vamos a dar tiempo, continúa lloviendo, entonces me imagino que el internet en donde se encuentra el maestro debe de estar fallando un poquito. Ya. Ok, ya estamos de regreso. Ya no sé dónde me quedé, estaba hablando de los enfoques últimos, ¿no? Sí, es correcto. Está usted por escribir la perspectiva de diversidad sexual. Y ya con esto cierro. Bueno, hablaba de diversidad sexual, cultural y ambiental. ¿Escucharon el tema que les hablé de la atención médica nefrológica? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, me estaba pasando que ya para terminar, porque el tiempo nos comió, según yo no iba a hablar mucho, ya estoy, para darles paso a ustedes para cerrar. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado, obviamente,
conoce de quejas interpuestas por cualquier persona en el estado de Quintana Roo contra violaciones efectuadas por alguna persona del servicio público. Muchos van a decir, ay, están pegando a un niño en la calle, derechos humanos, derechos humanos. Eso pasa mucho. Ay, no dejan entrar a los viejitos en la horrera, derechos humanos, no, así cositas de ese. Bueno, no están tan alejados, nada más que hay instancias. ¿Cuándo interviene la Comisión de Derechos Humanos? Cuando el servidor público no hace bien su trabajo. Es decir, si hay un problema con el niño, con el viejito, con esto, y ya acuden al Ministerio Público, acuden al DIF, acuden al municipio, acuden a CESA, acuden a la policía y no les hacen caso, entonces ahí conoce la Comisión de Derechos Humanos. ¿Sí queda claro? Sí. Y bueno, yo tengo una frase que siempre cierro mis talleres y lo he acuñado a lo largo de mis ya 17 años que cumplo en próximos días, donde digo, en la medida en que conozcamos nuestros derechos, viviremos con mayor libertad y un plan de vida mejor. Háganme caso con eso. Igual, apúntenlo como gusten. Pero me hace pensar cómo ustedes como profesionistas de la salud mental pueden incidir en muchísimas cosas. Creo que esta plática también sírvase, y aprovecho sin ánimo de ser arrogante, de aportarles también líneas de acción para poder investigar más, para poder estudiar más y sobre todo si quieren especializarse, ¿no? Hay varios terrenos. Enfoque de política pública, análisis de política pública, trabajo de medicina, psicología legal, psicología forense, trabajo de pedagogía infantil y enfoque de derechos humanos, educación de valores con derechos humanos, ¿no? Repercusión de construcción de la violencia en poblaciones adultas, 1000 cosas que ustedes pueden hacer con el enfoque de derechos humanos. Pero sobre todo, personas que me escuchan, y con eso me despido para darles la palabra y cerrar, en la medida que ustedes lo apliquen para ustedes mismas como personas, van a poder medirse el agua de la olla de sus propios tamales, ¿no? De decir, perdón, ya hice mi Maestro, quedó otra vez friseado. Mientras, compañeras y compañeros, les solicitamos si pueden ya abriendo sus cámaras para ahorita pasar a las preguntas y respuestas, por favor. O para la foto también. Ya está dando mi cierre emotivo y todo, y yo estoy hablando solo. ¿Dónde se quedaron? En su frase... El agua para tamales. En medir el agua para los tamales, maestro. Bueno, pues les decía, aplicar la coherencia, ya se me fue la inspiración, pero bueno, quería cerrar nada más así, bien. Aplicar su coherencia, normalizo la violencia, discrimino, y lo que es peor, y con eso cerraba ya, terminé. Yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas, en la medida que ustedes discriminen, están deshumanizando a la persona. Y cuando discriminan, el del problema son ustedes, o eres tú como persona. Y aguas cuando repites esto para tus niños, para la responsabilidad que ustedes tienen, no solamente como familiar, sino como actor social, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Discriminar es deshumanizar. Y discriminar, lo peor que trae es violación a derechos humanos. ¿Ok? Bonita tarde y muchas gracias. Maestro Marco Antonio Tho, muchísimas gracias por tan interesante y pues la verdad muy profundo tema, importantísimo para todos, no solamente como psicólogos, como seres humanos y pues a las personas que se encuentran entre nuestra audiencia que no son psicólogos, pues creo que quedó bastante claro, un lenguaje extraordinariamente sencillo, muy entendible, muchísimas gracias por eso, se lo agradezco.
Si hay algún otro comentario, durante el momento del chat se me perdieron un par de comentarios. No sé si sería prudente nada más rápidamente. Narcedalia decía que sí se puede ser voluntaria para ir a hacer los acompañamientos psicológicos al penal. Ahorita tenemos cerrado la parte de voluntario y servicio social por la pandemia. Apenas se mejore todo. De todas maneras, escríbanme, busquen con Michelle y yo les digo qué se puede hacer, ¿sale? Claro. Conforme a la pandemia. Muchas gracias. Y Minerva Sandoval decía que ella se apuntaba a las capacitaciones. Tenemos un programa de capacitación gratuito. Michelle lo conoce. Si no, hablen al 075 y pregunten por él. Nada más les pedimos que junten a la gente ahorita por videoconferencia o lo que se pueda, hasta que abramos la modalidad presencial por la pandemia también. Claro que sí. Jorge nos compartió un enlace de... a ver, adultocentrismo. Nos bueno. compartió el adultocentrismo, un artículo de la UNICEF. Por si gustan, está en el chat. También nos comenta... Perdón. La perspectiva de juventudes también, excelente. No tuve tiempo de hablar con ello, pero perspectiva de juventudes también. Gracias, Osiris. Sí, claro. Y también tenemos aquí a Carla Labastida, que considera que puede ser el hecho de que la ansiedad, depresión y estrés prolongado debilitan el sistema inmunológico, cuando nos hablaba sobre la parte de las enfermedades. Mireya Morfín, excelente ponencia, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Bricia González, muchísimas gracias. Pues agradecemos a todos y a todas, gracias en verdad por su presencia, por estar esta tarde. Recuerden que esto no termina aquí. Tenemos el día de mañana nuestro cierre de esta semana de la nuestra primera jornada académica. Entonces yo creo que los esperamos el día de mañana. Si no hay ninguna otra comentario, a ver, perdón, me están llegando chats. Por el chat me están enviando. Sí, muchas gracias. Que excelente presentación, maestro, que muchas gracias, que fue muy claro con toda la exposición. También me están refiriendo que recibieron todos y todas por correo electrónico la revista, que nos hizo bien enviarnos. Ay, sí, muchísimas gracias. Sí. Está buenísima, léanla, salud mental. Así es, ¿no? Licenciada Metri, si quieres comentarle un poquito, que ahorita que te sorprendiste que le estabas leyendo, Lick. El comentario sería agradecer muchísimo esta experiencia. Los temas a los que habló el maestro son muy interesantes, no los desconozco. Tengo 2 hijas abogadas, entonces gracias. Pues se tratan esos temas a veces en mesa familiar, ¿verdad? No litigan, pero sí los conocemos. Le agradezco mucho la ampliación de conocimiento que nos ha dado el día de hoy y las ligas para poder investigar un poco más. Y su revista, buena, me gustó mucho. Ya le di una ojeadita. Gracias, mucho esfuerzo hemos hecho. Me gustaría mucho cerrar nada más con alguna impresión sobre la conferencia más. También para mí me satisface mucho que se puede mejorar todo eso. Si no me la pueden escribir por correo, escríbanme por favor, yo les respondo. Si quieren algún material que quieran ahondar más especializado sobre lo que fui mencionando, cuenten, le puedo mandar artículos, lo que yo tengo también para eso, ¿sale? Y gracias Michelle, David, como siempre, saben que les tengo muchísimo cariño y afecto y pues para mí es un bálsamo también para esta parte de la pandemia, ver gente tan linda que está haciendo cosas buenas por la sociedad, ¿no? Gracias a todas las personas que me escucharon. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si gustan los demás que faltan de abrir sus cámaras, para la foto, por favor, de la evidencia, se los vamos a agradecer muchísimo. Los que puedan abrir sus cámaras. Ahí está. Ahí está. Esperemos la segunda parte. Una más. Una más. Listo.
Hasta luego. Perfecto. Les agradecemos mucho el favor de habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde para continuar y cerrar con esta primer jornada académica. Gracias, buenas noches a todos. Muchas Maestro, gracias. Adiós. Gracias. Si nos puedes compartir, maestro, el Word, nos están solicitando, porfa. Sí, Muchas gracias, maestro. Sí. Te lo paso enseguida. Sale. Abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos seguimos viendo entonces. Gracias, Laura. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.